¿Cuántas cosas grandes seguramente ha hecho Dios en tu vida como lo ha hecho en mi vida? ¿Recuerdas tú las cosas que Dios ha hecho a favor tuyo? ¿Recuerdas tú los milagros que tal vez Dios ha hecho en tu vida como algo muy importante? ¿Le has contado alguna vez a tus hijos lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo en tu corazón? Vengo a ti, oh mi rey. Recordar las grandezas de Dios en lo que nosotros hemos visto, recordar las bendiciones que Dios nos ha dado en medio de nuestros corazones es algo bastante hermoso. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos, cierto, aquello que Dios ha hecho en nuestro corazón o en nuestra vida? O que tal vez hizo en mi madre, o tal vez una sanidad, o en mi padre, o tal vez en mi propia vida, o en mis hijos. ¿Cuántos de nosotros recordamos esto como algo especial? Y yo creo que muchos de nosotros simplemente lo recordamos a lo lejos y no como algo especial. Porque, ¿cómo recuerdas tú las cosas especiales? ¿Cómo recuerdas tú las fechas especiales en tu vida? ¿Cierto? Un cumpleaños se celebra porque cumple un año más. Y todos lo recuerdan. Un aniversario, ¿cierto? De matrimonio también se puede celebrar recordando la fecha. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos la fecha en que Dios, por ejemplo, me alcanzó a mí? ¿O cuántos recordamos la fecha cuando Dios hizo un milagro en mi vida, o en mis hijos, o en mis hijas, o en mi familia alrededor? ¿Cuántos de nosotros recordamos aquello? ¿Sabes tú que Dios es una de las cosas que le pidió muchas veces a Israel? Era recordar las cosas, recordar lo que Dios había hecho y que le contaran eso a sus hijos, porque de eso se trata todo, que sus hijos vayan conociendo a Dios. Y esto pasa en nosotros, que nosotros a lo mejor podemos recordar alguna fecha, no la celebramos ni nada, simplemente lo recordamos, pero no el día que fue. No es que nosotros digamos vamos a hacer una comida porque yo recuerdo este día es tan especial para mí, es tan especial porque Dios me alcanzó, por ejemplo, y yo lo recuerdo cada vez que llega la fecha, ¿cierto? Yo lo recuerdo porque Dios en este día me alcanzó, me hizo su hija o su hijo y me dio una oportunidad. Yo jamás voy a olvidar. Como les decía, para nosotros una fecha importante no se nos olvida, jamás, siempre va a estar presente. Pero cuando Dios hace algo en nuestra vida maravilloso, lo olvidamos y lo dejamos algo como en el recuerdo. ¿Y por qué es tan importante recordar? Si David lo dice así: ayúdame a recordar tus maravillas, lo que tú hiciste, para yo animarme. Por eso es que es tan importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordar nos hace afirmarnos, porque recordar me lleva a pensar que era algo muy difícil, pero Dios lo hizo posible para mí. Dios me dio ese regalo, Dios tiene el poder para hacer las cosas. Por eso es tan importante recordar las cosas que Dios ha hecho. Su palabra nos dice eso, que nosotros debemos recordar las maravillas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Mira, ¿sabías tú que Salomón, después que el pueblo pasó el mar, obviamente, Dios, ¿cierto?, sacó a Israel de Egipto cuando lo libertó de la esclavitud, ¿cierto?, y lo hizo cruzar el mar, y ellos pasaron. ¿Sabes tú que Salomón, en su tiempo de reinado, él mandó colocar 2 columnas? Una columna en el lugar donde fue acorralado Israel por Egipto, y donde comenzaron a cruzar el mar, y la otra columna, ¿cierto?, donde salió Israel, al otro lado de aquella cruzada que hicieron en el mar. Y eso lo hizo especialmente para recordarle a Israel y para recordarle a todo el mundo, porque esto se sabe a nivel mundial. Son 2 pilares que están puestos ahí y es cosa de, como les dijera, los turistas llegan a ver esto. O sea, todo el mundo se enteró de que por ahí entró al mar Israel, y por allá en esa otra punta salió. Y eso lo hizo Salomón.
Salomón mandó poner esas columnas, ¿cierto?, para recordar la grandeza de Dios. Mira, yo te quiero llevar también a lo que le dijo Jehová a Josué. Le dice cuando, ¿cierto?, Josué toma este pueblo y le toca cruzar ahora el río Jordán. Y el Jordán era un gran río que ellos no podían pasarlo como uno hoy en día cruza un río pequeño por acá. No, este era un río que no se podía cruzar. Pero Jehová hizo, cierto, que este río se detuvieran las aguas ahí arriba y ellos pasaron en seco mientras las aguas se acumulaban ahí arriba. Ellos pasaron. Pero mira lo que les dijo Jehová cuando cruzaron ya este río. Mira, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche, les dijo Jehová. Y dice: ¿esto para qué sería? Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, y cuando ella pasó al Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, les dice. Jehová les dijo: tomen 12 piedras, elige 12 hombres de cada tribu, un hombre, tomen una piedra del medio del río, una piedra grande, y pónganla, cierto, fuera, para que cuando sus hijos pregunten: padre, ¿qué significa esta ruma de piedras? Esto significa, hijo, que cuando nosotros veníamos del desierto, cierto, Dios nos hizo cruzar a esta tierra por este río, y hizo que este río se secara para nosotros y detuvo las aguas, y nosotros pasamos en seco. Tomamos una piedra del medio del río y la pusimos acá para que ustedes hoy en día sepan la historia, para que ustedes conozcan lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, es importante, por supuesto que es importante. Dios en otra parte, cierto, le dijo a Israel que los mandamientos de Dios los escribieran, cierto, en las paredes de sus casas, en los linteles de las puertas, en los muros, en los postes, que escribieran, cierto, los mandamientos de Dios, para que sus hijos siempre los recordaran, y esto fuera dando, y así los hijos, dice, de sus hijos le enseñarían a ellos, y sus hijos a sus hijos, y así esto iba a seguir y seguir y seguir. Pero ¿a qué voy yo? Cierto que Dios nos ha hecho vivir a unos maravillas más notables que a otros. A algunos Dios ha hecho milagros en algunos. Y muchas veces en sus hijos lo han hecho también. Y los hijos a veces ni siquiera saben, ¿cierto?, lo que Dios hizo con ellos en algún momento. Y esto es algo erróneo en nuestra vida. No puede ser eso así. Debemos nosotros recordar los buenos momentos que Dios nos ha dado. Debemos nosotros recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo les invito a pensar en esto. Pensemos en esto, porque la verdad es algo importante. Un día pensaba yo en esto, y cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo conmigo, por ejemplo, cuando Dios vino a mi vida y cambió mi corazón, por ejemplo, cuando Dios hizo algo notable que yo recuerdo, recordar esos momentos. Imaginémonos nosotros, el pueblo, ¿cierto? Jehová le dijo a este pueblo: esto va a ser para siempre, ustedes lo recordarán siempre, para siempre. Es que no se termina. Te invito a pensar en lo que Dios ha hecho contigo. Recuérdalo, pero no simplemente en tu pensamiento. Cuenta la historia, cuéntale a tu hijo, cuéntale a tu nieto, cuéntale a tu nieta, no sé, a tu primo, lo que sea. Cuéntale lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de nosotros celebramos
que Dios me haya alcanzado, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una celebración por aquello? Pero fíjate tú, cuántas celebraciones nosotros hacemos en nombre de un hijo, en nombre de un nieto, en nombre de su hermano, de su hermana, de su padre, de su madre. ¿Cuántas celebraciones no hay por el nombre de aquellos seres queridos que nosotros tenemos? Pero cuántas celebraciones nosotros tenemos para lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuánto celebramos lo que Dios hizo un día que yo no lo olvidaré jamás? Yo lo recordaré día tras día porque Dios hizo ese milagro en mi vida. Yo te invito a pensar en esto. Si este mensaje llega a tu corazón, recuerda estas cosas y celébralas con Dios. Celébralas. Pero sabes tú, ¿quieres agradarle a Dios con esta celebración? Recuérdale a tu familia lo que Dios hizo contigo. Recuerda de dónde te tomó Dios, de qué eras tú, de dónde Dios te sacó y a dónde te tiene hoy en día. Que la bendición de Dios esté contigo. Chao, chao.